tema a exponer es la estructura interna de la Tierra. Elegí el tema de la estructura interna de la Tierra porque se me hace una manera de reforzar el conocimiento que ya tenemos de su estructura. Me refiero a saber más profundamente de ellos, como por ejemplo su ubicación en la Tierra, sus derivados, sus medidas aproximadas, en qué estado se encuentran, de qué están formadas y a qué dan origen. La dinámica terrestre estudia el movimiento de nuestro planeta, considerando las fuerzas que actúan en él y que son la causa del movimiento de los continentes y de los mares, del magnetismo terrestre y muchos fenómenos físicos, químicos y biológicos que se producen en la Tierra. Para ello es importante conocer la estructura interna de nuestro planeta, los tipos de fuerzas, tanto internas como externas, que han formado las rocas, los suelos y los relieves terrestres, así como los sismos que se producen por movimientos de los suelos y de los subsuelos, o las erupciones volcánicas. También es conveniente considerar algunos factores externos, como el efecto de la atmósfera y el fenómeno de la erosión. Principalmente es importante promover una cultura de prevención de desastres y la conservación del medio ambiente. Para hacer este tema tuve que consultar 3 tipos de fuentes diferentes, como un libro, una revista e internet. Encontrar la información solicitada en esas fuentes no fue difícil, ya que contaba con ellas, pero la dificultad que tuve fue hacer el mapa conceptual, ya que tenía varios conceptos y era algo complicado acomodarlos, pero con la ayuda de mi tío los logré acomodar. La segunda dificultad fue la amplificación del material visual, ya que no sabía dónde hacían amplificaciones de ese tamaño. Entonces anduve preguntando a mis compañeros, pero ninguno sabía, hasta que le dije a mi mamá y se encargó de buscar quién me podía amplificar el mapa conceptual. La estructura interna de la Tierra. La Tierra es el tercer planeta del sistema solar en que se ha desarrollado vida. El estudio de los terremotos ha permitido definir el interior de la Tierra y distinguir 3 capas principales. Dichas capas apreciables en un corte transversal son núcleo, manto, corteza. El núcleo es la parte profunda. Consta de núcleo interno y núcleo externo. Tiene un grosor de 3.500 kilómetros que se encuentra en estado líquido, formado por hierro y níquel, que se localiza en la parte media. El núcleo externo tiene un grosor de 2.200 kilómetros, se encuentra en estado viscoso, formado por hierro líquido. El manto es la capa intermedia, se divide en manto interno y manto externo. El manto interno tiene un grosor de 2.900 kilómetros, se encuentra en estado sólido, formado por hierro y magnesio. El manto externo tiene un grosor de 700 kilómetros. Se encuentra en estado viscoso y está formado por hierro, aluminio y magnesio, que se localiza en la parte intermedia. La corteza es la capa superficial formada por corteza oceánica y corteza continental. La corteza oceánica tiene un grosor de 35 kilómetros que se encuentra en los océanos, formado por rocas basálticas, mientras que la corteza continental tiene un grosor de 10 kilómetros que se encuentra en los continentes, formados por rocas graníticas, que se localizan en la parte alta. El núcleo, el manto y la corteza influyen en la dinámica terrestre, que da origen al relieve terrestre, formado por fuerzas internas y fuerzas externas. Las fuerzas internas que forman los continentes y las montañas. Las fuerzas externas como el intemperismo y la erosión. Y los tecnicismos que encontré son volumen, temperatura, sólidos y gases. Los neologismos que encontré son oscila, magmático, silicatos y graníticas. Ahora les voy a dar un ejemplo de las marcas discursivas, que son las siguientes. Primer ejemplo. El interior de la Tierra se divide en núcleo, manto y corteza. Esto es la generalización, porque abarca todo el tema en un concepto en general. Segundo ejemplo. El núcleo es la parte más profunda. Esto es un ejemplo de definición porque expone las características específicas y las diferencia.
Tercer ejemplo. Núcleo interno tiene un espesor de 3.500 kilómetros y su estado es sólido, mientras que el núcleo externo tiene un espesor de 2.200 kilómetros y su estado es líquido. Esto es un ejemplo de comparación. Si les interesa saber más sobre la estructura interna de la Tierra, pueden leer el siguiente libro, que se llama Geografía de Actividades de Aprendizaje, del autor Ricardo Romero Monroy. Ahí encontrarás este tema con esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos y explicaciones, o si prefieres leer la revista de Cómo Ves, también ahí viene este tema explicado, o también puedes consultar la siguiente página de internet, que es www.portalplanetascetna.com.ar-tierra.htm. Ahí encontrarás también sobre la estructura interna de la Tierra. Y con esto cerramos la exposición y gracias por su atención.